En la bahía de Yedo, por Jack London. Lo habría perdido por la Theatre Street. Recordaba haber recibido un empujón al cruzar un puente sobre uno de los canales que atraviesan aquella parte de la ciudad donde el tránsito es tan activo. Probablemente a aquellas horas algún ratero de ojos oblicuos y mano ligera estaría disfrutando de los 50 y tantos yen que contenía su monedero. Y luego volvió a pensar que bien podía haberlo perdido por falta de cuidado. Desesperado, lo buscó por centésima vez en todos los bolsillos. No estaba. Su mano se rezagó en el de la cadera y el desdichado miró al voluble y vocinglero dueño del restaurante que gritaba como un loco. ¡25 sen! ¡Pagar ahora! ¡25 sen! Pero mi monedero, dijo el joven, he debido perderlo en algún sitio. Con lo cual el dueño del restaurante levantó los brazos lleno de indignación y vociferó. ¡25 sen! ¡25 sen! ¡Pagar enseguida! Entretanto, había empezado a aglomerarse la gente y Alf Davis se sentía molesto. Todo aquello le parecía verdaderamente ridículo. Tanto alboroto por nada. Decididamente aquella gente le era hostil. Se le ocurrió zambullirse por entre el bosque de piernas y quitar de en medio al que se le opusiera, pero como si hubiese adivinado su propósito, uno de los camareros, mozo pequeño y rechoncho, con una señal en un ojo que le daba una expresión perversa, le cogió por el brazo. —¡Pagad ahora! ¡Pagad ahora! ¡25 sen! —aulló el propietario enfurecido. Alf también estaba sofocado, pero era de vergüenza, y sin embargo empezó de nuevo a registrarse en los bolsillos. Desistiendo de hallar el monedero, fundó todas sus esperanzas en alguna moneda suelta que tal vez llevara. En el bolsillo de la americana encontró una moneda de 10 sen y otra de cobre de 5 sen, y recordando que recientemente había echado de menos una pieza de 10 sen, cortó la costura del bolsillo y de las profundidades del forro surgió la ansiada pieza. Tenía en la mano 25 sen, la cantidad necesaria para pagar la cena que acababa de consumir. Se los entregó al propietario, que los contó, calmándose súbitamente e inclinándose obsequioso. La muchedumbre que se había acercado hizo otro tanto y se disolvió. Alf Davis era un marinero joven, pues acababa de cumplir 16 años y navegaba en la Annie Mine, una goleta americana que había vendido y venido a Yokohama con objeto de embarcarse para Londres y llevar las pieles de foca cobradas durante la temporada. Y esta vez, que era la segunda que desembarcaba, comenzaba a vislumbrar la desconcertante mentalidad oriental. Cuando hubieron terminado las reverencias y los cumplidos, echóse a reír y pasó a ocuparse de otro problema. ¿Cómo llegaría a bordo de la goleta? Eran las 11 de la noche y ya no habría ningún bote de la Annie Mine. Alquilar un barquero indígena, llevando vacíos los bolsillos, ofrecía una perspectiva nada seductora. Luego de mirar a todas partes por si descubría a alguno de sus compañeros, bajó hacia el muelle. En Yokohama los malecones no son muy largos. Los barcos anclan fuera, permitiendo así ganarse la vida y trayendo y llevando pasajeros a unos centenares de gentes diminutas. Una docena de hombres y muchachos, barqueros de los Sampan, llamaron a Alf brindándole sus servicios. Eligió el que le pareció más propicio, un viejo de aspecto bondadoso y que cojeaba de una pierna. Alf metióse en el sampan y se sentó. La oscuridad era absoluta, de modo que no podía ver lo que hacía aquel individuo, aunque es probable que no hiciese sino desarmar el bote. Al fin se levantó renqueando y se quedó mirando a Alf con fijeza. 10 sen, le dijo. Sí, ya lo sé, 10 sen, respondió Alf sin darle importancia. Pero date prisa, llévame a la goleta americana. 10 sen, pagadla ahora, insistió el viejo. Alf empezó a montar en cólera al oír las odiosas palabras pagar ahora. Llévame a la goleta americana y luego te pagaré, le dijo. Mas el hombre continuaba de pie ante él con la mano tendida y diciendo, 10 sen, pagadla ahora. Alf trató de explicarse. No tenía dinero. Había perdido el monedero. En cuanto llegase a bordo de la goleta americana le pagaría. No, ni siquiera subiría a bordo. Llamaría a sus camaradas y ellos le darían los 10 sen antes de que él desembarcara. Después solamente iría a bordo. Así quedaba todo arreglado. A esto replicó el viejo, de aspecto bondadoso. —¡Pagad ahora! 10 sen. Y para complicar más las cosas, los otros barqueros estaban escuchando agazapados en los escalones del malecón. Triste y enojado, Alf volvió a desembarcar, pero el viajero le detuvo. —Tú, dame la camisa, ahora. Te llevaré a la goleta americana —le propuso. Todo el sentimiento de independencia que había en Alf se inflamó en su pecho.
El anglosajón tiene una repugnancia instintiva por todo lo que se asemeje a una imposición, y para Alf aquello era simplemente un robo. 10 sen equivalían a 6 centavos americanos, y su camisa, que era de buena calidad y estaba nueva, le había costado $2. Le volvió la espalda sin decir palabra y llegó hasta el extremo del malecón, mientras la muchedumbre le seguía de cerca, riendo muy regocijada. La mayoría de aquellos hombres eran robustos y musculosos, y con aquel calor propio de noche de julio, llevaban la menor cantidad posible de ropa. La gente de mar de todas las razas es ruda y turbulenta, y le pareció a Alf que estar a medianoche en el extremo del muelle con aquella multitud de hombres de puerto en una gran ciudad japonesa no era todo lo tranquilizador que fuera de desear. Surgió un sujeto corpulento con un mechón de pelo negro y ojos feroces. Los demás le siguieron para tomar parte en la discusión. «Dame los zapatos», dijo el hombre. «Dame los zapatos, ahora. Yo te llevaré a la goleta americana». Alf sacudió la cabeza, con lo cual la muchedumbre creyó que aceptaba la proposición. Ahora bien, el anglosajón está constituido de tal manera que con desdenes e insultos nada se consigue de él. Obra voluntariamente, pero no quiere ser obligado. Así que la tentativa de los barqueros para imponerse a Alf no hizo sino excitar la obstinación natural de la raza. Se hallaba en el caso del hombre que ha perdido toda esperanza, y allí, bajo las estrellas, en el muelle solitario, rodeado de aquella cuadrilla que se apretujaba, resolvió morir antes que consentir en ser robado indignamente. Ya no era cuestión de valor, sino de principios. Entonces alguien le empujó violentamente por detrás. Se volvió con ojos centelleantes y el círculo se ensanchó. La muchedumbre armaba cada vez más barullo. De todas partes salían voces pidiéndole las prendas de vestir, y estas demandas eran simultáneas y hechas con toda la fuerza de unos pulmones sanos. Alf hacía mucho rato que no hablaba, pero comprendía que la situación se iba haciendo peligrosa y que lo mejor que podía hacer era marcharse. En su rostro tenaz brillaban sus ojos como puntas de acero y erguía el cuerpo con seguridad y firmeza. Este aire resuelto impresionó bastante a los barqueros, pues le dejaron paso cuando empezó a avanzar en dirección de tierra. Sin embargo, le siguieron en tropel, gritando y riendo más ruidosamente que antes. Uno de los jovenzuelos, casi tan corpulento como Alf, tuvo la osadía de arrebatarle la gorra de la cabeza, pero antes de que hubiese tenido tiempo de ponérsela, ya Alf le había dado un golpe en el hombro, haciéndole rodar por el suelo. La gorra voló de sus manos y desapareció en el sinnúmero de piernas. Alf pensó rápidamente que su orgullo de marinero no le permitía dejar la gorra en sus manos. La siguió en la dirección que le había volado y no tardó en hallarla, bajo el pie descalzo de un robusto individuo que se apoyaba estúpidamente sobre ella, con todo su peso. Alf trató de arrancarla de un tirón, pero no lo consiguió. Dio un empellón a la pierna del hombre y éste no hizo sino gruñir. Aquello era un desafío, que Alf aceptó. Instantáneamente tuvo una pierna detrás de aquel sujeto y le clavó con toda su fuerza un hombro en el pecho. No pudo defenderse del vigoroso ataque y cayó de espaldas pesadamente. Un momento después, Alf tenía la gorra en la cabeza y los puños en actitud ofensiva. Entonces dio una vuelta en redondo para evitar que le acometieran por detrás y todos los que se hallaban en aquella parte huyeron precipitadamente. Esto era lo que él quería. Ya no se interponía nada en su camino. El muelle era estrecho. Continuó la retirada haciéndoles frente y amenazando con los puños a los que intentaban pasar por su lado. No era empresa fácil andar hacia atrás y contener al mismo tiempo aquella multitud iracunda. Pero en todo el mundo los hombres de piel oscura han aprendido a respetar los puños del hombre blanco, y lo que le dio la victoria, más que su actitud belicosa, fueron los precedentes de otros combates librados por otros marineros. Donde el muelle se une a tierra se halla el puesto de policía del puerto, y Alf, con gran regocijo del oficial de guardia, entró en el despacho alumbrado con luz eléctrica. Los barqueros se aquietaron, pegándose como moscas junto a la puerta abierta por la que podían ver y oír lo que pasaba. En pocas palabras expuso Alf sus dificultades y, como privilegio por ser extranjero, pidió al oficial que le llevasen a bordo en un bote de la policía. Por su parte, el oficial, que sabía de memoria todas las leyes y reglamentos, le explicó que los policías del puerto no eran barqueros y que sus botes servían para desempeñar otras funciones y no para transportar a sus barcos a los marinos trasnochadores y sin blanca. Dijo saber también que los barqueros eran ladrones de nacimiento, pero que, mientras robasen dentro de la ley, no tenían ninguna fuerza contra ellos. Estaban en su derecho al querer cobrar el pasaje por adelantado. ¿Y quién era él, además, para mandarles que admitieran un pasajero y cobraran al fin del viaje? Alf reconoció la justicia de sus observaciones, pero indicó que si el oficial no podía mandarles, estaba en su mano el persuadirles.
Dispuesto el oficial a servirle, salió a la puerta y dirigió una arenga a los barqueros, y éstos, que también conocían sus derechos, cuando hubo terminado el policía, gritaron a coro su aborrecible: «¡10 sen! ¡Pagad la hora! ¡Pagad la hora!». «¿Ve usted? Todo es inútil», dijo el oficial, que dicho sea de paso hablaba el inglés a la perfección. «Pero les he advertido que no le molesten o perjudiquen. Así al menos estará libre de peligro. La noche es calurosa y tardará poco en amanecer. Acuéstese en algún sitio y duerma. Si no fuese contrario a las leyes y reglamentos, le permitiría que durmiese aquí en el despacho». Alf le dio las gracias por su amabilidad y cortesía, pero los barqueros habían despertado toda la obstinación y el orgullo de su raza, y el problema no podía quedar resuelto en aquella forma. Pasar el resto de la noche sobre el santo suelo era confesar su derrota. ¿Los barqueros se niegan a llevarme? El oficial asintió con la cabeza. ¿Y usted también? Se repitió el mismo gesto por parte del oficial. Bueno, pero ¿pueden impedir las leyes y reglamentos que me vaya al barco por mi cuenta? El oficial estaba perplejo. No hay ningún bote, dijo. No se trata de eso, repuso Alf con vehemencia. Si me voy al barco por mi cuenta, todos quedamos satisfechos y no se perjudica a nadie. Sí, es cierto, respondió el oficial intrigado, pero usted no puede irse por su cuenta. Ahora lo verá, dijo Alf. Rodó por el suelo la gorra del muchacho. De dos puntapiés se quitó los zapatos, a los que siguieron los pantalones y la camisa. Recuerde, le dijo con voz vibrante, que soy un ciudadano de los Estados Unidos, y usted la ciudad de Yokohama, y el gobierno japonés responden de estas ropas. Buenas noches. Cruzó la puerta apartando a los asombrados barqueros, y salió corriendo hacia el muelle. Pero estos tardaron poco en recobrarse, y corrieron tras él con gran algaraza, al ver el nuevo aspecto que había tomado las cosas. Fue una noche memorable para la gente del puerto de Yokohama. Alf marchó directamente al extremo del malecón y sin detenerse se zambulló en el agua con un salto de maestro. Avanzó con movimiento vigoroso hasta que la oscuridad le hizo detenerse un momento. A través de las tinieblas, desde el lugar donde debía hallarse el malecón, llegaron voces llamándole. Se volvió y quedóse flotando para escuchar. Muy bien, pudo distinguir claramente entre aquella confusión. No, pagad la ola, pagad después. Vuelve, vuelve a ola, pagad después. No, gracias, les contestó, no pago nada. Buenas noches. Después miró a su alrededor para hallar la situación de la Annie Mine. Estaba a una milla larga de allí, y de noche no resultaba tarea sencilla encontrarla. Primero se dirigió hacia el resplandor de una luz que sólo podía ser de un barco de guerra. Indudablemente era el Lancaster, perteneciente a los Estados Unidos. A la izquierda de este y algo más lejos debía hallarse la Annie Mine, pero en esta dirección distinguía tres luces muy juntas. Aquello no podía ser la goleta. Durante un momento estuvo desconcertado. Se tendió de espaldas y cerró los ojos, esforzándose en reconstruir mentalmente la figura del puerto tal como la había visto de día. Con un suspiro, dio de nuevo media vuelta. Estaba satisfecho. Aquellas tres luces eran evidentemente del gran buque mercante inglés. Por lo tanto, la goleta debía encontrarse entre las tres luces y el Lancaster. Miró atentamente durante un buen rato y allí, en el lugar que había supuesto, brillaba una luz muy débil, la del áncora de la Annie Mine. Resultaba agradable nadar bajo el resplandor de las estrellas. El aire era tan caliente como el agua y ésta parecía leche tibia. Tenía en los labios el saborcillo de la sal que le picaba a sí mismo en la epidermis, y los latidos fuertes y acompasados de su corazón le hacían sentir el goce de vivir. Su travesía a nado fue magnífica y sin accidente alguno. Pasó junto al Lancaster, espléndidamente iluminado, y el buque mercante inglés, llegando poco después junto a la Annie Mine. Asió la escala de cuerda que pendía de un costado y trepó a cubierta sin hacer ruido. No había nadie allí. Vio luz en la cocina y comprendió que el hijo del capitán, que hacía solo la guardia del áncora, estaba preparando café. Alf se dirigió al castillo de proa. Los hombres roncaban en las literas, y en aquel espacio confinado le pareció insoportable el calor. Por este motivo se puso una delgada camisa de algodón, unos pantalones azules del mismo género, cogió una manta y una almohada bajo el brazo y salió de nuevo a cubierta. Apenas había empezado a adormecerse cuando le despertó el ruido de un bote que se acercaba a la goleta y llamaba a la guardia del áncora. Era el del policía. Y a Alf le fue dado divertirse oyendo la conversación que siguió. Sí, el hijo del capitán reconocía las ropas. Pertenecían a Alf Davis, uno de los marineros. ¿Qué había sucedido? No, Alf Davis no estaba a bordo. Estaba en tierra. ¿No estaba en tierra? Entonces se habría ahogado.
A partir de este instante, el oficial y el hijo del capitán hablaron a un mismo tiempo, y Alf no pudo entender nada. Después les oyó ir a proa y despertar a la tripulación. Los hombres refunfuñaron, medio dormidos, y dijeron que Alf Davis no estaba en el castillo de proa. Con lo cual el hijo del capitán se indignó contra la policía de Yokohama y sus costumbres, y el oficial citó leyes y reglamentos con acento desesperado. Alf salió del extremo del castillo de proa y extendió las manos, diciendo: «Me parece que debo recoger estas ropas. Gracias por haberlas traído a bordo tan pronto». «No veo por qué no pudieron llevarte dentro de ellas», advirtió el hijo del capitán, y el oficial de policía no dijo nada, pero entregó con cierta timidez las ropas a su legítimo dueño. Al día siguiente, cuando Al se dispuso a ir a tierra, se vio rodeado de barqueros que gritaban y gesticulaban, aunque muy respetuosamente, mostrando verdaderos deseos de tenerle como pasajero. El que eligió no le dijo «pagal a hola», como se acostumbra a exigir al entrar en el bote, y cuando hubo saltado al muelle y fue a pagarle al barquero los 10 sen del pasaje, aquel hombre se apartó y movió la cabeza. «Tú muy bien», dijo. «Tú no pagal. Tú no pagal nunca. Tú, muchacho valiente, y muy bien». Y mientras la Annie Mine permaneció en el puerto, los barqueros se negaron a tomar dinero de manos de Alf Davis, y por lo tanto, además de la admiración por su valor e independencia, le otorgaron la franquicia del puerto.